Isaías capítulos 19 al 21. Nos encontramos en medio de esas profecías que está contando Isaías sobre los pueblos extranjeros, a pesar de que llega incluso a hablar en ocasiones sobre Judá, Jerusalén, Israel. La cosa es que en cada pueblo Dios hará justicia, ya que Dios es justo, por lo que va nombrando a cada pueblo. Y en concreto, en el capítulo 19 empieza por Egipto. Esta profecía no es solo en contra, sino que también habla a favor. Es algo novedoso, porque primero está profetizando una guerra civil próxima que habrá en Egipto y que sabemos que después de esta guerra civil hubo muchas divisiones, por desgracia. Se pelearon egipcios contra egipcios, pues amigos contra amigos, hermanos contra hermanos, etc. Y lo que pasa aquí es que en medio de ese juicio se juzga a la nación de Egipto a través de su liderazgo. Se le entrega a Egipto un rey violento, un rey cruel. Y lo que pasa es que se seca el Nilo, y esto lleva a arruinar la economía y la agricultura de Egipto. Si nos ponemos en el contexto en el que se está escribiendo o en el cual se están narrando estos acontecimientos, sabemos que Egipto era conocido por su adoración a muchos dioses diferentes, es decir, que no creían en un solo dios, se adoraba a muchísimos. Había mucha idolatría y esto no era bueno. Entonces lo que hizo Dios es derribar a esos dioses, que se puede comprobar en las plagas de Egipto, cómo derribó, cómo tumbó a todos esos dioses donde los ciudadanos confiaban y vieron que realmente no hacían nada. En el versículo 12 dice: ¿dónde están entonces tus sabios? Antes de esto, lo que hace Yahvé es dar unos consejeros necios. Y aquí, cuando está diciendo ¿dónde están entonces tus sabios?, hago otro paréntesis para informaros de que Egipto era famoso por su clase de hombres sabios que abundaban. Lo vimos en el libro de Primera de Reyes, por el capítulo 4. Pero no podrían hacer frente a este juicio del Señor, por muy sabios que fuesen. Entonces, lo que hace este versículo es recordarnos lo que es la verdadera sabiduría, visto más profundamente y más específicamente en los libros poéticos y sapienciales, donde se nos explica continuamente qué es la sabiduría, cuál es el principio de la sabiduría, que es el temor a Yahvé. También saber lo que Dios ha determinado, saber lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Los príncipes, jefes, lo que hacían era engañarse, extraviar a Egipto. Entonces llega al versículo 17 diciendo que habrá un día en el que Judá será muchísimo más poderoso de Egipto. Que esto te lo dicen en esta época y es muy difícil creerlo, ya que Egipto era bastante poderoso. Sin embargo, continúa con esa profecía a favor de Egipto. Habla sobre la conversión de Egipto, que esto se ve que está escrito más tarde, mucho más tarde que la primera parte del capítulo 19. Aquí habla de que Dios no es solo Dios de Israel, sino que es el Dios de todos y cada uno de nosotros, y que Dios en este momento se encuentra, como bien dice, salvando a Egipto. Hay 5 ciudades en Egipto que dice que hablarán la lengua de Canaán y jurarán por Yahvé Sebaot. Se ve que también se les dice que cuando clamen, Dios les enviará un libertador que los defenderá y los liberará. Es más, versículo 21, conocerá Egipto a Yahvé, le servirán, harán votos a Yahvé y los cumplirán. Es decir, que tendrán una experiencia de conversión, tendrán un encuentro con el Señor. Un resumen de todo lo que está sucediendo es el versículo 22, que dice: se convertirán a Yahvé y Él será propicio y los curará. Aquí se ve cómo para cualquier juicio que Dios permitiese, Él lo único que quería era que la gente se arrepintiese y que regresase a Él para que pudiesen ser sanados.
Ese es el gran deseo del Señor, curarnos, enviarnos a ese libertador que en este caso fue Jesús. Todo para salvarnos, como hizo con Egipto. Y después vemos en los versículos 24 y 25 esa promesa de paz, esa reconciliación, donde se nos dice que Israel, mediador entre Egipto y Asiria, que fue objeto de bendición, diciéndonos por parte del Señor: bendito sea mi pueblo Egipto. Se refiere como a su pueblo Egipto. Ojo aquí. La obra de mis manos Asiria y mi heredad Israel. Se puede observar en todos estos versículos y en todo lo que acabamos de comentar esa gracia del Señor. Pasamos al capítulo 20, donde está anunciando, mejor dicho, la conquista por parte de los asirios hacia Asdod, que era una ciudad filistea. Aquí es algo que me ha impactado porque no pensaba que lo que Dios pide es a Isaías, ya que en mi Biblia pone Yahvé habló por medio de Isaías, y pensaba que se dirigía al rey, y el rey o el copero mayor hizo lo que Isaías dijo, o sea, lo que Dios dijo a través de Isaías, pero parece que no, que esto se lo dijo a Isaías para que él lo hiciese. No me sorprendería porque enseguida obedeció, que esto es lo que me impactó. Digo, ostras, qué rápido el rey o a la persona que se dirigiese obedeció, porque Isaías, en su llamado, en su conversión, él enseguida se ofreció, tuvo muchísima prontitud para esto, por lo que en el estudio he visto que se refería a Isaías. Lo tengo en duda, pero parece que sí que se refiere a él. Y esta señal que Dios le da, le dice: desátate el sayal de tu cintura y quítate las sandalias de los pies. Esa señal, que duró 3 años, fue respecto a Egipto, como refiriéndose a que de esta forma llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, y que Judá quedaría avergonzada y turbada al poner su esperanza en Egipto y Etiopía, ya que se nos refleja como esto es vano, confiar en el hombre y no confiar en Dios, que es lo que hicieron ellos. Ellos hicieron de Egipto su esperanza o su gloria, y esto no sirvió para nada. Y lo vieron aquí. Por último, el capítulo 21 trata sobre la caída de Babilonia, que es llamada el desierto marítimo porque la gran llanura de Babilonia estaba dividida con lagos y pantanos. Trata también sobre Edom, que estos eran los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob. Si recordáis, estaban Abraham, Isaac, Jacob, pues su hermano, y en ocasiones fueron enemigos de Israel. Y por último habla también de esa caída de Arabia, donde dice que en un año será consumido todo su esplendor, y termina con un versículo tremendo, el versículo 17, que dice: quedarán muy pocos, porque Yahvé, Dios de Israel, lo ha dicho. Que Dios cumple con su palabra, lo que dice se hace, no dice por decir ni habla por hablar, sino que todo lo cumple. Dios es fiel y Dios cumple. Por lo tanto, dicho esto, concluimos el episodio viendo que cualquier persona, sea de donde sea, puede tener esa conversión hacia el Señor. No hace falta, como aquí contaba, que es el pueblo de Israel. Al final, el pueblo de Israel somos todo el mundo y todos podemos tener esa conversión con el Señor. Si te cuesta, si ves que no es posible, te recomiendo que lo pidas, que lo reces, que lo ores. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.